Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Love in the Air 3 de 4 basados en el libro. Sky, no te acuestes cerca de mí, tendré pesadillas. Pai, dormir cerca de mí solo te traerá buenos sueños. Sky insistió en dormir en el borde de la cama y pensó que nunca se dormiría cuando alguien lo miraba así, pero estaba con los ojos cerrados de nuevo casi inconsciente cuando pudo sentir que fue jalado un brazo y escuchó una voz a lo lejos. Pai, dulces sueños. Sky se había estado ahogando en pesadillas durante semanas, pero cuando un cálido abrazo envuelve su cuerpo y una suave voz le susurra al oído, se durmió profundamente. No hubo pesadillas que lo persiguiera, incluso trató de aferrarse al calor, sin saber que era él el que se movía en el mismo abrazo nuevamente. Él se sentía tan bien que no quería irse. Estoy curado, puedes irte ahora. ¿Me usas hasta que estés bien y luego me tiras? Dentro de la habitación de Sky, el joven dueño de la habitación se despertó nuevamente con el sol a punto de abandonar el cielo, con una sensación de mayor comodidad que antes, incluso con síntomas de somnolencia de algo de la fiebre que quedó, pero en general está mucho mejor que antes. Cuando se levanta no se tambalea y ya no se desmaya, así que es hora de despedir al enfermero, pero este protestó. Sky, o te quedarás en mi habitación todo el tiempo. Sky dijo sarcásticamente. Pai, sí, entonces iré a buscar un par de cosas a casa primero, respondió Pai con entusiasmo. Pai, pobre de mí, oh pequeño Sky, puede que no te guste, pero ¿no tienes el corazón blando? Solo un poco. Te cuidé toda la noche, te alimenté, limpié tu cuerpo y te llevé al baño. Lo hice todo. Pero cuando ya no me necesitas, ¿me echas? Aunque tengas una cara gruesa, ¿tu corazón podría ser frágil? Si la persona que habla pone una cara un poco más triste, puede debilitarse un poco, pero cuando lo dice, habla conteniéndose la risa. ¿Quién se debilitará de ese modo? Aunque las buenas acciones que le susurró Sky sean ciertas, no es una persona que no sea agradecida, pero lo que la otra persona quería probablemente no sea lo que él quiere. ¿Qué quieres? Sky no dudó en preguntar directamente. Solo entonces apareció en la cara hermosa una sonrisa irónica. El pequeño Sky debería saber lo que quiero. Los recuerdos del primer acuerdo pasaron por su cabeza. En ese momento le dijo a Pai que si quería ayuda para salir de ese evento de carreras, ¿qué debería hacer? Entonces el gran hombre dijo esa misma frase. El buen sentimiento que acababa de florecer fue golpeado como con un ataque químico cubriéndolo hasta que se marchitó al instante. Sus ojos suaves lo volvieron a ver duro como un ser odiado. No quiero. En ese momento se dio porque era un extraño, pensando que era una noche y se terminaría, pero cuando se acercó a él, pensando que podría desarrollar esto aún más, Sky se negó a regañadientes. ¿Así que no sabes lo que quiero? ¿Por qué no lo sabría? Solo quieres acostarte conmigo. Sky no entendía qué era lo que lo atraía de él a Pai. Solo mirándolo podría decir que está acostumbrado a tener relaciones. Era una imagen familiar para él, pero no debería ser difícil que encuentre un compañero mejor. No es difícil encontrar a alguien mejor que una persona que se niega todas las veces. Pai, sí, quería estar con Sky. El buen sentido se redujo a un nivel negativo. Pai, pero eso fue hace unas semanas. Pai, cuando le pedí a Rain tu número, solo pensé en que quería acostarme contigo una vez más, pero ahora he cambiado de opinión. Quiero ir en serio. El oyente permaneció en silencio. Pai, lo que quiero de Knowing Sky no es difícil, solo déjame coquetear. Sky, ¿qué? Los ojos de Sky se abrieron con incredulidad. Luego vio una amplia sonrisa y unos ojos agudos que parecían confiados, seguidos de una carcajada. Pai, simplemente no bloquees mi número, respóndeme algunas llamadas, contéstame algunos mensajes y no huyas de mí cada vez que me veas, ¿ves? No es para nada difícil.